Grande Santi, muy bueno. ¡Genia! ¡Cali! ¡Cali! ¡Bravo, Janilka! ¡Vamos! Bien, Janilka, muy bien. Ah, estos son todos los que estuvieron. ¡Bravo! ¡Sigan! Bueno, muchísimas gracias por conectarse. Vamos a dar inicio entonces a la instancia de desmontaje de estos procesos. Les vamos a pedir en este momento a los espectadores, si son tan amables, de poder silenciar los micrófonos, así les podemos dar lugar a quienes van a coordinar el desmontaje y a los artistas para que puedan expresarse. Vamos a habilitar igual la función de que puedan levantar la mano virtual, que la van a encontrar seguramente ahí entre las posibilidades a los espectadores, para que puedan ir poniendo las manitos quienes quieran sumarse, porque en un momento más adelante seguramente van a poder también compartir y hacer preguntas. Chiques, el espacio es de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación, una experiencia preciosa, las dos propuestas muy distintas entre sí, y eso lo hace mucho más interesante. Hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Después del ritual maradoniano, para volver un poco al principio. Quiero meterme un poquito más ahí, porque los chicos de UB también pueden trabajar sobre la última propuesta que vimos, entonces me voy a meter un poquitito por ese lugar primero. ¿Andan por ahí? No los veo. Sí, estamos aquí. ¿Están por ahí? Estamos aquí No los todos. había visto. Hola, Mónica. ¿Cómo va? Hola a todos y todas. Como para abrir un poquito el juego, Sí, ¿no? sí. La idea del manifiesto. Si empezamos a pensar en la idea de manifiesto, nos encontramos con que en realidad es un género discursivo que está entre el arte y la política. Ese es el lugar que tiene el manifiesto. Y en sentido estricto, es literatura de combate. ¿Sí? Eso es lo que plantean Mangone y Warley, que se dedican específicamente a la cuestión. Y me resultaba interesante pensar que lo que hacen ustedes con este manifiesto, que efectivamente es literatura de combate, es jugarse por la materialidad que propugnan. Es decir, no lo hacen a través de la escritura, no lo hacen a través de un ensayo, sino que lo hacen poniendo en juego lo mismo que están defendiendo. En este lugar en donde enjuician un estado de cosas, en donde prescriben y en donde denuncian. Todas esas funciones de los manifiestos son las que ponen en juego para dar cuenta que evidentemente lo que están haciendo es construir una polémica, ¿sí? Y entonces están instalando dos posiciones, al menos dos posiciones, en relación con lo escénico. Y me parecía que era interesante pensar, algunas otras cosas. Aparece esta idea de lo presencial, que en la traducción es face to face, que es cara a cara, que es otro modo de pensarlo. Yo pienso específicamente lo escénico como un fenómeno cara a cara, pero retomando la idea de presencial y la idea de presente, presente tiene una doble acepción, porque ustedes lo piensan en términos espaciales, pero también se piensa en términos temporales, que es justamente lo que hacen. Estar presentes. La coincidencia de lo presente es la coincidencia de lo que hay en términos de enunciación. En el momento en el que hablan, eso se produce. Entonces ese juego entre el espacio que discute la presencialidad, pero el tiempo que se inscribe en el momento en el que transcurre, es muy interesante para pensar.
Y por último, dos cositas más, una que tiene que ver con, bueno, con el planteo de Boal, ¿no? En realidad se puede hacer teatro en todos lados, e incluso en los teatros, pero dice algo más. Todos pueden hacer teatro, incluso los actores. Que ustedes no se mandaron por ahí, pero efectivamente la frase completa de Boal, de Augusto Boal, es esa. Y es muy divertido pensarlo también, porque, digo, estamos como jugando algunas cosas. Y pensaba, ¿no? Lo virtual, muchos lo han llamado virtual, en realidad, como dice ese personaje, ese alter ego de Yanilka, que plantea qué es lo que no es, en realidad lo virtual no se opone a lo real, porque lo virtual tiene que ver en realidad específicamente como la existencia en potencia, ¿sí? Lo que no ha hecho es devenir en acto. Digo, así como el árbol está virtualmente en la semilla, la oposición no es virtual real, sino virtual actual. Lo que hay ahí es un proceso. Entonces, si nosotros pensamos el teatro de esta manera, creo que podemos empezar a pensar cosas que me interesan mucho, y ahí sí les voy a abrir como la pregunta es, si jugamos con este proceso, lo que pensamos es un camino que se está iniciando, no ahora, no con la pandemia, porque todos sabemos que esto tenía existencia previa, lo que pasa que obviamente se multiplicó, multiplicó sus condiciones de producción y demás, y por supuesto además se hizo mucho más conocido. Entonces en ese sentido sí tenemos una diferencia. Digo, si esto es un proceso que se inicia, ¿qué pasa con los espectadores? Ustedes que ya empezaron a trabajar, ya hace más de un año, ¿no? Largo. ¿Ven un proceso en relación con los espectadores? ¿Han sumado espectadores? ¿Cuál es la perspectiva en ese sentido? ¿El manifiesto empezó a funcionar? ¿Efectivamente empezó a multiplicarse esta literatura de combate consiguiendo nuevos adeptos? Un poco como para abrir un poco el juego, ¿no? ¿Qué cuentan? Pues gracias, Mónica, porque siempre tus análisis como que van más allá de lo que siquiera yo puedo pensar. Así que te escucho y estoy como sorprendida cada vez que hablas. Digo, wow, todo eso. Gracias, Mónica. En cuanto a los espectadores, bueno, que la V ni siquiera tenía espectadores antes de la pandemia porque no existía. Y para el tiempo del manifiesto ni siquiera pensábamos hacer una obra ni ser una compañía, simplemente era una locura dentro del espacio doméstico de la ver. Ay, escucho. Yo le escribo, olvídate. Creo que está interviniendo un micrófono. Ok. Como el manifiesto empezó como simplemente es una literatura de combate, queremos oponernos a la consigna que de repente tuvo popularidad, sobre todo en Puerto Rico, específicamente hablo de Puerto Rico porque aquí es donde vivimos, y de repente el teatro no es virtual, es presencial, fue lo que provocó que simplemente hiciéramos un statement, dijéramos, esto es lo que pienso, pero luego fue que la V se empezó a formar, que ni siquiera con nuestra primera obra fue que nos formamos, fue luego de la primera obra que nos preguntaron, ¿quiénes son ustedes? Y ahí fue que tuvimos que decir, bueno, pues somos algo, somos esta cosa, somos la V. Y creo que pues en cuanto al público, en realidad se nos suman en el proceso, y lo que podemos analizar de esto de parte de nosotros es que con la cantidad de tiempo que anunciamos, por ejemplo, el manifiesto, que fue 3 días antes de estrenar, y recibir 116 registros en 3 días, eso en el teatro presencial físico iba a ser imposible para nosotros lograrlo, llenar una sala con 100 personas 3 días antes. Así que definitivamente la diferencia entre cómo nos relacionamos con el público, pues es
valga la redundancia, diferente, porque hemos logrado durante el proceso que personas fuera de Puerto Rico nos vean, hemos logrado que personas fuera del área metropolitana también nos vean, hemos conocido a todos ustedes, que si no fuera por este espacio digital, jamás hubiésemos tenido esta oportunidad de encontrarnos, o las probabilidades iban a ser como casi 100% cero. Así que definitivamente la virtualidad nos ha permitido que podamos expandir exportar el teatro puertorriqueño en realidad, porque fuera de Puerto Rico, ¿quién conoce el teatro puertorriqueño? Muy poca gente. Y creo que la virtualidad nos ha dado esa oportunidad de nosotros poder expandir y exportar nuestro producto y que se conozca que en Puerto Rico sí se hace teatro. Somos una isla que sí hacemos teatro y producimos un teatro pensado y de calidad, y esto nos ha abierto las puertas a lograr eso. No sé si Luisra o Adriano o Michael quieren aportar algo más. ¿Quieren, chicos? Sí, yo creo que ha sido muy sorpresivo todo, pero al mismo tiempo, sin duda, hay gente que se ha unido. Cada vez que hacemos una presentación, hay gente que no está acostumbrada al medio, pero hay mucha gente que de repente dice, oh, quiero ver lo próximo. ¿Cuándo es lo próximo? Ya la gente misma menciona, vi tu número 2, pero no vi el primero, o ¿cuándo viene el tercero? O sea, se ha creado, por lo menos referente a nosotros, algún tipo de seguimiento de ver qué es lo próximo que viene. No solamente en Puerto Rico, incluso pasa con las personas que hemos conectado en otros países, con mismo Santi y Fran acá en Sala Hispana Inmersiva, que igual que nosotros estamos pendientes a ellos, pues igual es, ¿cuándo viene el próximo? De hecho, ellos a veces nos escriben, mira, vi que tienen algo nuevo, que cuando, o sea, que nos ha sorprendido lo atento que está la gente, incluso en la calle ha pasado, que de repente uno dice, bueno, nosotros estuvimos trabajando en este proyecto, y a veces las personas realmente nos sorprende que lo reconocen, o lo han escuchado, o lo han visto. Yo creo, Mónica, que referente a esto hay una resistencia un poco, ¿no? Porque yo, en mi opinión, esto es muy mío, el medio aún no está listo. El medio no está listo para hacer espectáculo, no está diseñado para eso. Nosotros estamos tratando de romper esta cosa aquí y hacer un espectáculo con esto que es para otra cosa. Pero cuando esto esté listo, con lo que se está haciendo ahora mismo, que aún no lo está, y la gente puede ver algo de interés, que sea interesante, que esté hecho para esto, que esté pensado para esto, las posibilidades son infinitas, y yo creo que es un poco una apuesta a ese futuro, a lo que viene porque es inevitable. Hace poco hablábamos, y no voy a hablar mucho de esto, pero hablábamos sobre la mirada vertical, que la pieza de Santiago lo trabaja, ¿no? La mirada vertical y cómo realmente hoy todo el mundo está grabando de forma vertical inconscientemente por las redes sociales. O sea, es inevitable que esta exploración va a seguir evolucionando, y creo que la virtualidad pues nos propone eso, y a nivel de espectadores es infinito lo que puede venir. Muy interesante. Chicos. Hola, Mónica. Yo, por mi parte, añadiendo lo que los chicos ya dijeron, me agarro mucho y me encanta que lo hayas visto, porque yo sigo viendo al día de hoy que el trabajo de Yaninka en el manifiesto es un trabajo político. Yo creo que, como yo he visto que cambian los espectadores, es que más que espectadores se han unido al movimiento que ha creado político Yaninka. Yo creo que eso es algo muy potente. Creo que las personas que se unen a la causa, o que se han unido a la causa gracias al manifiesto, toman mucha valentía, y yo creo que nos demanda a todos los artistas que lo estamos haciendo, y gente que hasta ni pensaba que podía hacer la virtualidad, que asuma una postura de mantener la esencia de lo que sea que ellos quieran llamar que es teatralidad, y asumirse dentro de quizá una estética para descubrir otras posibilidades de crear y conectar internacionalmente y a través del cuerpo del trabajo. Hemos visto esto en estudiantes en diferentes universidades, hemos visto esto en compañeros que ya tienen compañías establecidas, que de momento se nos acercan o nos preguntan y nos dicen, mira, queremos hacer un trabajo virtual, se nos ha pegado como si fuera un virus, genuinamente un virus, y así se trabaja esto, y creo que yo
me siento muy honrado de ser de esas primeras personas en ser contagiadas. Me siento muy afortunado de que Yanika haya sido un epicentro de esa enfermedad de la virtualidad y nos haya pegado esto, porque yo creo que seguirá y cambiará. Y como pasa, yo creo que evolucionará y dentro de esa misma temática. Yo creo que el virus va a evolucionar y va a tener otro tipo de condición, otros síntomas a través de la virtualidad y otros tipos de herramientas para combatirse claramente, como nos pasa, que nos tumbaron en un Instagram. Te pueden tumbar las imágenes, no te dejan subir videos, o sea, va a haber muchas maneras de nosotros, literalmente, un teatro delta, como está pasando ahora mismo con el virus. Así que yo creo que eso es algo que se contagia a nivel ¡Terrible! político y sí, no sé, pero nos ha hecho asumirnos y asumir postura. Creo que es muy importante eso. Y yo quería añadir una última cosita, y aquí colocándome yo en los zapatos del espectador, yo creo que en la accesibilidad a los trabajos internacionales, el yo poder ser espectadora de ellos, también me enseña a mí, primero, que me educa en cuestiones de que esto sí se está haciendo, estamos todos en el mismo bote, estamos todos descifrándolo, estamos todos investigando todavía, y estamos todos como buscando cómo mantener esa teatralidad dentro de lo tecnológico, que yo pienso que ya eventualmente va a ser completamente necesario para poder conservar una teatralidad. Las cosas van evolucionando y la tecnología poco a poco va como apoderándose, y yo creo que el yo poder ser espectadora de lo internacional y de ver los trabajos de las demás personas me ha abierto a mí mucho más los ojos y la mente y las ganas de seguir investigando y de que esto siga evolucionando de una manera internacional, que se mantenga la comunidad teatral completa, que no sea solamente en Puerto Rico, solamente en Argentina, solamente en Chile, solo en Perú, así. Me encanta. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos a meter, digo, y se van a meter ustedes también, a dar cuenta de la otra propuesta, en donde, digo, yo voy a hacer un comentario puntual que es, evidentemente, y esto ¿se acuerdan que lo veníamos charlando un poquito el otro día, que medio como lo anticipamos? Para los chicos el fútbol no es un lugar, digamos, central, entonces imagínense una propuesta que tiene como eje todo un ritual vinculado con lo futbolístico y, por supuesto, con un personaje tan nuestro, tan del mundo de los futboleros, digo, es como una mezcla de cosas. Pero, digo, es interesante decirlo porque seguramente todo lo que ustedes hayan visto no va a tener que ver con ese anclaje temático, ¿sí? Porque es un universo desconocido en ese sentido. Y me parece que acá hay algo muy interesante para pensar la cuestión de la expectación, que tiene que ver con, bueno, cómo nos enfrentamos a propuestas que vienen de universos que en una de esas no tienen vínculo temático con lo que estamos proponiendo. Y eso no significa que no puedan disfrutarse, que no puedan analizarse, que no puedan conmovernos, o lo que fuere, ¿no? Entonces digo, abramos un poco ahora el juego para pensar entonces la otra propuesta. Si quieren empezar ustedes, cualquier cosa yo me meto después también, pero cedo la palabra. Bueno, dale, Luisra. No, yo creo que es interesante, porque obviamente, como mencionaste, nosotros acá el fútbol no es el deporte principal, aunque Diego Maradona es una figura obviamente mundial. Todos, pues, la mano de Dios, todos conocemos un poco, ¿no?, de Diego Maradona. Pero creo que sí podemos empatizar y sí podemos conectar con la pasión. Y de hecho aquí cito a esta película, de hecho, Argentina, El secreto de sus ojos, que nadie puede cambiar su pasión. Y en este caso, la pasión por el deporte, por el arte, por lo que sea que nosotros sigamos, eso sí lo podemos ver con el personaje de Santiago, ¿no? Ese sueño, esa búsqueda de que yo quiero, y cómo eso, de hecho, se convierte hasta luego en una danza, ¿no? En una danza con el balón, y incluso hay como una exploración dentro de
que de hecho es irónico que en Puerto Rico no se juegue fútbol, porque ese es el deporte que deberíamos estar jugando, de hecho, con nuestra altura, pero eso es otro tema. Pero lo que es el baile, el teatro, el arte, el fútbol, se combinan muy lindamente en esta pieza, ¿no? Porque el juego de pies es parte del deporte, pero a la misma vez es parte del teatro, es parte de la danza, es parte de ese performance o esa muestra, ¿no? Y yo creo que más que nada hay distancia por el tema, pero nos acerca también esa pasión y esa conexión espiritual con lo que queremos y los sueños que tenemos y la expresión. Así que yo por lo menos esa reflexión pues me la llevo así. Sí, lo que decís está divino porque además es justamente del universo del escénico. La danza, el circo, digo, aparecen esos elementos que uno puede reconocer como de géneros vinculados con lo escénico que están presentes ahí, así que me parece que es divino. Sí, tal cual. Los espectadores también, el vivo, todo eso está bien. Claro, el vivo, el riesgo del vivo, ¿no? Digo, pues sabemos que cualquier cosa puede suceder en el lugar, y después aparece algo muy interesante, que eso lo permite el dispositivo y no te lo permite la sala, que es cuando él se pone fuera de foco, fuera de campo, digo, queremos, y no hay modo, o sea, y no se lo ve. O sea, sabemos que está jugando con la pelota y que la pelota la tiene ahí arriba, pero no la podemos ver porque está puesta en una posición en la que eso se torna para nosotros definitivamente invisible. Entonces, ese juego en donde el dispositivo empieza a operar de manera diferente de lo que sucedería en lo escénico, ¿no? Bueno, me callo. Chicos, cedo, o si no. Bueno, pues voy yo. Yo donde más me atrapó la pieza y donde tengo como todos los cuestionamientos es precisamente el ritual. Hablamos, todas las artes tienen un ritual y todos los deportes. Creo que el ser humano tiene sus propios rituales, ya sean dogmáticos o individuales. Y me pareció bien curioso que fuera de esos visuales donde veíamos a los muñequitos y jugando fútbol, fuera de esos visuales, mayormente lo tuvimos como ahora, una cámara amplia. Entonces es muy teatral también porque en el teatro tenemos una gran cámara amplia y bueno, sí, enfocamos, hacemos una especie de close-up y dimensionamos con iluminación o con la información escenográfica. Y quería preguntar, precisamente por este tiro amplio que se usó a lo largo de la pieza, ¿cómo fue esa preparación de ritual? Porque como espectadora, digo, es muy similar al teatro, pero lo que tiene enfrente es una cámara y no es el espectador. Sabe que el espectador existe, el espectador está presente y estamos aquí hay una especie de retroalimentación, pero ¿cómo es ese ritual de preparación para este tipo de espectador? Esa sería como la gran pregunta que tengo para Santi. ¿Cómo sería la pregunta así como concreta? Sí, ¿hay alguna especie de diferencia entre el ritual de prepararte para el espacio escénico presencial físico y este espacio escénico donde el espectador está virtual y no lo tienes de frente? Y como quiera sigue siendo un espacio de pantalla amplia, un espacio muy teatral. La única diferencia es la presencia del público. Abro y cuento que este espectáculo se escribió para hacerlo presencial, pero nunca se estrenó presencial. No sé si están al tanto y también le comunicamos a quienes estén escuchando. Y bueno, la propuesta fue para estrenarlo en este formato y fue todo un desafío. En donde había escritas escenas en donde tenían ciertas indicaciones y que eso se trasladó a estos cuadros que gestamos ahí con Carly. Un poco, mientras escuchaba con respecto a lo de la pelota, ¿no? Que aparece, desaparece, va sucediendo como algo, o sucedió como algo accidental, digamos. Acá se te ve, si pones la pelota arriba de la cabeza, se te ve, si no, y nos pareció rico
que se muestren ambas cosas, ¿no? Que Arandela esté jugando con la pelota y que se vea la pelota y que después baile y sacarle ese elemento tan importante que es la pelota para todo el espectáculo. Después de lo de los cuadros, así como prepararlo para como armar el ritual, fue como centrarse en el juego y usar el fútbol como el idioma, o sea, hablar del juego, o sea, mientras decían y hablaban de Maradona, que es un personaje muy controversial y muy endiosado, yo un poco, más allá de que acá en Argentina hay mucha gente que lo ama, a mí me pareció como, recién lo pensaba mientras hablaban, estamos poniendo, adorando a un tipo que juega, o sea, adorando con todo a un tipo que juega la pelota, que juega con una pelota. Entonces, podemos sacar quién es Maradona para centrarnos en eso, que este colectivo argentino le sucede eso, que acá sucede así. No sé si respondí la pregunta, pero me fui metiendo, no sé si Carly querés aportar algo más con respecto a lo que pregunta. Yo creo que lo que entiendo de la pregunta de Yanilka era, digamos, con respecto al espacio, al tener una cámara fija, digamos, lo que tiene el teatro, con respecto a los actores y a los espectadores, es que compartimos el mismo espacio físico y el espectador, al tener la caja negra, puede elegir a dónde mirar. Entonces quizás si vos estás actuando allá, puede estar pasando algo por el otro lado. Entonces lo que Yanilka nos preguntaba era esa especie de ritual, cómo lo preparaste vos, cómo te sentiste, digamos, en esta mentira de cuadradito, porque a todos los costados está lleno de luces, de cámara, o sea, tuvimos que cambiar, eso es anecdótico, pero hubo una cuestión, como decía Luis Ra, o sea, de estar usando Zoom, que en realidad es una plataforma para dar conferencias, para hacer teatro. Entonces, de repente, nuestro comienzo era otro, pero había algo que tenía que conectarse el sonido después de la imagen, porque si no aparecía, entonces todo eso, viste que en el teatro, nada, laburás la voz, impostás, se escuchan todos los espectadores, y acá, bueno, ¿cómo paso? Bueno, hay que cambiar el principio, y si bien es, bueno, un trabajo en proceso, le contamos también a la gente, estamos en eso de descubrir también esto, digamos, el ritual se armó, nosotros nos conectamos en un Zoom anterior y, digamos, como hicimos una pequeña entrada en calor, tratando de conectar energías, viste, como mierda, mierda, mierda. Si bien en otras propuestas también, yo el año pasado estuve en Era Marea, ya trabajando con los chicos, que también nos pasaba lo mismo, era como nos conectábamos antes y era la música de fondo, y era como, bueno, estar preparando y se asemejaba bastante a lo que es una previa antes de salir a escena. Entonces, bueno, un poco también era como, bueno, ese ritual es parte del teatro, ¿no? Como ya te levantás ese día pensando en, bueno, cómo vas a ir en el colectivo repitiendo la letra, esto que lo otro, y acá se da todo ese ritual, pero en tu casa. Pero como bien dice el manifiesto de Yanilka, yo digo, ¿cómo escapar a esta realidad? ¿Por qué no representarla? Si el teatro siempre también fue un puente a representar, ¿no? Como a contar lo que pasa, y como quedar encerrados en esa cuestión, digamos, del espacio físico, que sería, ¿no? Como el teatro, pero digamos, el teatro fuera de sí, hay teatro fuera del teatro. Y qué sé yo, puedo hablar desde mi experiencia, yo creo que el ritual un poco se cumple, si bien es distinto, es diferente, son cosas distintas, digamos, el hecho de estar en vivo, estamos compartiendo un mismo tiempo virtual, un mismo espacio virtual, que se asemeja bastante a la inmediatez que lo que tiene el teatro, que no lo tiene una peli filmada, que no lo tiene el teatro grabado, y al estar preparado para esta especie de dispositivos, digo, se convierte en una herramienta más como lo es la escenografía. Así que bueno, también en esta de la exploración,
Y lo de la caja negra, sí, fue como bastante, cuando apareció, porque es esto, es ir probando, no falta una tela y se ve la ventana, Santiago, le decía yo, se ve la ventana. Entonces, bueno, y en un momento apareció, prende la cámara y todo así negro, y digo, ¡ah! O sea, wow, ¿viste? Es como que ya te atrapa esa imagen ahí en donde sí, se asemeja bastante a eso. Y bueno, fue la búsqueda, hablé un montón. Chicos, ¿ustedes quieren hacer algún comentario? Adri. Ok. Quería preguntar una cosita rápido, en esta misma línea que trajo Carla, que me parece interesante. Eh, ¿Cómo? Porque obviamente si esta obra iba a ser presencial, y hay unas imágenes muy particulares en la pieza, la tablita, la bola de fútbol con las otras bolas muy cerca de la cámara. Hay cosas que están hechas no para la cámara, pero me pregunto, en esta pieza presencial, originalmente como iba a ser, ¿qué partes puntuales ustedes adaptaron aquí? ¿Qué cosas descubrieron? ¿Qué cosas se quedaron con, bueno, esto nunca lo pudimos hacer o todavía no hemos descifrado cómo para hacer esta propuesta? Porque claramente hay unas cosas que están hechas para esto, pero me da curiosidad eso, de repente. Y sé que iba Adrián y Michael, pero es que de repente me detonó esa pregunta y tenía que hacerla. Por ejemplo, la pieza, o sea, hecha presencial tenía a otros personajes, había un técnico, entonces la pizarrita en donde estaban los astronautas y los jugadores chiquititos, esa pizarra era para que el técnico diga algunas cosas con el marcador y demás. De repente la escena del tango, en donde estoy bailando con los zapatitos, yo antes probaba cosas para llevarlo al presencial con los jugadores chiquititos. Un amigo que me estaba ayudando a hacer la apuesta y estábamos probando cuestiones físicas, así, pensándolo para el presencial, me decía, te tenés que conseguir uno más grande, porque presencial, o sea, estás en la butaca 5, a esos jugadores no los ves, podés entender, el espectador puede decir, bueno, está jugando como unos soldaditos de fútbol, pero de alguna manera este formato salvó eso que queríamos hacer, que era mostrar esos jugadores del Mundial, o sea, del Mundial 98 que están ahí. Hay un montón de escenas que todavía no pudimos llevarlas a este formato, de alguna manera no llegamos, por eso es un trabajo, un proceso, y para que esta pieza quede acabada, quizás hay algunas cosas que quedan, como bueno, Carla me decía, lo del altar queda muy contrastado, el altar que lo terminamos filmando con Mauro, iba a ser una escena que la iba a hacer en vivo, y había cosas y precisiones que no llegábamos, y decidimos hace 2 semanas o menos grabarla, y yo sabía que en la casa de Mauro estaba ese cuadro, entonces lo quise incorporar y surgió eso, pero es muy, muy fuerte, ¿no? Hablamos con Carla como muy fuerte a comparación de los otros cuadros. Sí, lo que pasó básicamente que nos metimos a explorar. Fue como, de hecho ahora ya se empezaron a abrir los teatros acá, digamos, hay bastante movida, pero bastante movida más del teatro comercial porque, digamos, se puede ir, yo por ejemplo el sábado pasado fui a ver Terrenal en un teatro que es enorme, el Caretas, pero viste, había 2 butacas, 3 separadas, 2, entonces también hay que tener una inversión muy grande para poder, digamos, solventar lo que es la puesta en escena de una obra hoy en día. Si bien se están haciendo también a varietés, también fui, qué sé yo, viste, en una varieté que te vayan 50 personas es un montón, y ahora entramos 20, viste, y cada vez, entonces decís, bueno, conciencia a la gorra, porque, claro, o sea, es mucho menos los espectadores que pueden ingresar ahí. Y me fui con eso, no sé por qué, pero estaba hablando de que en realidad, bueno, la obra de Santi estaba escrita, pero nunca se empezó, digamos, a ensayar presencial. Directamente fue como, bueno, ¿qué onda? O sea, está buena para el presencial, o sea, está escrito para el presencial, y tenía mucha riqueza en eso, pero, ahí me acordé. Estábamos todavía sin los teatros abiertos, y fue como, bueno, lo empezamos a ensayar de manera virtual, y ahí empezó la exploración.
Y hay algo como del teatro de objetos, de los títeres, que bueno, yo estoy como medio empapada más por ese mundo también del teatro físico, que es como, bueno, están esos muñequitos y bueno, hay que usarlos, sí, y más con esto el recurso de tener la cámara que cuenta lo mismo que un actor o una actriz. Entonces, bueno, empezaron a salir cosas nuevas, pero en realidad es como eso, como adaptarse, como nos estamos adaptando a este formato para poder encontrarnos y seguir haciendo teatro. De hecho, el año pasado fue mucho más fuerte. Bueno, siguiendo en esa de como, bueno, de ser curiosos y curiosas, de decir, bueno, a ver, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Bueno, probamos esto, bueno, lo otro, bueno, el video, bueno, esto. Y ahí fuimos como adaptando, pero la obra es larga, tiene mucho texto además, así que bueno, es eso, parte de la exploración y de los recursos que se tienen, y van saliendo cosas que nos parecen que quedan lindas, y bueno, después las vamos pegando, y ahí vamos. Confiamos, queda lindo, bueno, vamos. Aprovecho que están hablando un poco ya de la pregunta que tenía en mente que les quería hacer. Ya sabiendo y escuchando los que entonces ya este texto lo tenían para algo presencial, quería indagar un poco en su proceso de escritura de este texto, cómo llegamos a este tema específico y cómo, si el proceso, pues, una persona trajo el texto ya escrito, si el proceso se crea en colectivo con exploraciones, cómo trabajan esa creación de la historia en sí que van a contar. El texto se hizo el año pasado también mediante Zoom y nunca, o sea, lo escribí con Gonza Alfonsín, y también con Zoom y con trabajos específicos de cuadros, de fotos, de escritos, sí, de trabajitos que Gonza me mandaba, y el espectáculo tiene que ver con una historia personal, digamos. Yo jugaba al fútbol, y bueno, fuimos ahí buscando recuerdos, imágenes, y demás. El mismo personaje no es el que está escrito, o sea, estaba escrito era un chico que tenía una barra en un potrero, en donde se juntaba a jugar con los pibes del barrio, y bueno, cuando yo lo quería traer acá no me conectaba y no terminaba de disfrutar, no me cerraba que haya, que yo sea uno de los chicos que jugaba, y que no, y de hecho hay todo un texto que menciona qué pasa en el potrero que hay, en donde no es una cancha específicamente armada para jugar al fútbol, sino que tenía una canilla en el medio, un árbol en el medio, entonces los chicos jugaban ahí, se las arreglaban como podían, y yo pensé en el personaje y pensé justamente en el juego, y se me ocurrió montar un árbitro, ¿no? Que es el que no juega en el partido, en el fútbol, ¿no? Y que de alguna manera pienso, ¿viste? Cuando están los árbitros ahí en la cancha, no están jugando, son la ley en la cancha, y me pregunto, ¿no tendrán ganas de jugar? ¿Viste? Como... Entonces, nada, sucedió así. Volviendo a la pregunta, los textos fueron escritos con muchas especificaciones de la presencialidad y del espacio físico, acá apagón y demás, pero nada, lo recontra readaptamos. O sea, en un momento con Carla dijimos, vamos a hacerlo, vamos a romperlo todo. Pero si no hubiese estado el texto, no hubiese, o sea, ese de dónde partir no lo hubiésemos, obviamente. Y creo que el traducirlo a lo virtual fue bien bonito, porque la pieza en sí, a pesar de que pues obviamente pues no conocemos la historia personal o de dónde nace como tal, creo que está muy llena de metáforas. Tienes unas imágenes y unas metáforas bien bonitas y bien específicas, y algo como danzar con la pelota, como también el juego es un baile. Me parece que se tradujo muy bien, que
me encantaría saber qué escenas faltan y poder verlas eventualmente, cómo se siguen traduciendo. Tú ibas a preguntar algo, perdón. Sí, y quería irme un poco del lado técnico y un poco, de hecho, por la línea que te estaba yendo, por la necesidad del medio y del equipo que se tenía. Yo creo que a nivel de dirección hay muchos logros en el sentido de que hay muchas cosas que me dicen fútbol y yo pienso en hay pies, hay bolas, hay un montón de cosas, pero yo creo que de lo más que agradecí fue que también creo que tiene que ver por la virtualidad y por la cámara. El ojo del espectador del partido de fútbol en televisión, porque hay unas imágenes muy específicas de cómo uno mira por el televisor. Por ejemplo, la mirada desde arriba es una mirada que es imposible de ver. Y esa es una mirada muy de televisión, de vamos a ver todos los jugadores y sabemos que son los jugadores por el número, quizá por el pelo, y entonces verlo desde los muñecos pues, fue muy bonito, igual los pies y todo. Entonces me pregunto, y esto me lleva al equipo, y es porque nosotros en la UV lo estamos investigando, ¿la cámara vertical llegó de la misma manera? ¿Llegó porque ustedes querían verlo de alguna manera o fue por la forma del campo? ¿Qué los llevó a trabajar porque es una manera muy peculiar de verlo? ¿Fue el equipo que ustedes tenían? ¿Cómo llegaron a esa experimentación? ¿Fue una consigna que tenían antes que lo querían intentar o surgió del trabajo? Me pregunto eso, la verticalidad, ¿cómo llegó al trabajo? Surge del trabajo, de la investigación. En realidad había un cambio de cámara ahí con la escena 2 y fue como, sí, va por ahí, fue un acierto, ¿viste? Que fue como, bueno, bárbaro. Y estaba esto de la pizarra, que, como decía Santi, que estaba pensado para la otra escena y qué sé yo, y era como, bueno, todo lo que hay que usarlo. Veamos qué combinación y qué cosa, porque a veces, viste que cuando está en el plano de las ideas te imaginas una cosa, pero después puesto en acción y después, o sea, es otra. Y realmente, bueno, también yo debo confesar algo, yo no entiendo nada de fútbol. O sea, sé lo mismo más o menos que ustedes. Yo le dije a Santi, mira, sí, dale, vamos adelante, pero yo, es como, me sirve, dice Santi, viste, sí, dale, vamos. Y a mí me pasa lo mismo. Yo, o sea, los partidos que he visto son estos por televisión. O sea, a mí me llegaba mucho más la imagen esta de ver el partido de arriba, viste, qué sé yo. Y no, pero en el potrero, viste, Sandy me contaba sobre la historia, esto que lo otro, que me parece fascinante, pero también fue más desde un lugar de esto, de poder, digamos, la danza y el fútbol, bueno, ¿qué le pasa a este personaje? La espera, porque también el hecho del sillón teníamos un banco, era el banco de espera, pero puede ser una estación de tren, puede ser una clínica, puede ser un millón de cosas, y bueno, y ahí como que todo va surgiendo. Pero en realidad parte ¿no? de los dispositivos que teníamos. Sí, el banco donde hay sombra, además. Que El banco es muy, donde hay sombra. muy conmovedor. Un poco la línea de Michael, es lindo pensar que además uno puede pensar que esos zapatos son los zapatos que ve la propia persona, porque digo, la cámara ahí está funcionando Sí. como el ojo de quien mira, que es algo que no sucede nunca en lo teatral, ¿no? Digo, en el marco de lo cinematográfico, con la focalización sí, pero acá esa combinación lo hace como muy particular. Bueno, ahora ya abrimos a público, pero antes quiero contestarle una cosa a los chicos de, no sé quién de los dos habrá sido, de SPI, que dicen que pasa a ser un concepto vivo que respira, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero dicen las piezas grabadas son conceptualmente necrófagas, lo que se produce y reproduce una y otra vez de la misma manera, y me parece que no es tan así, porque hay algo que se olvida y es el lugar del espectador, digo, y entonces no hay posibilidad de pensar esa idea de lo muerto si tenés del otro lado de la pantalla un espectador que termina de construir el discurso y que termina de actualizarlo, pero además, en el marco de las puestas filmadas, muchas veces también se pone en juego el chat.
¿sí? Y eso es otra cosa, digo, todos estamos acostumbrados a consumir hipermediaciones acompañando algún tipo de evento, ¿no? Se mira un partido de fútbol y uno tuitea, o sigue por Twitch la reacción de otro, y digo, estamos acostumbrados a esto, y me parece que las artes escénicas es el último lugar al que llegó, evidentemente, pero llegó. Entonces, cuando tenemos una obra que está filmada, pero tenemos un chat habilitado, digo, hay una construcción de comunidad en ese lugar. Y entonces, puede ser que no se modifique aquello que ya se filmó, pero sí hay una modificación con esa participación de esa comunidad que está absolutamente viva y activa e interactuando, y me parece que eso también es interesante para tenerlo en cuenta, pues efectivamente está puesto en juego ahora, ¿no? No, claro, sí, obvio, la interactividad no se limita a lo audiovisual. Bueno, abrimos entonces, digo, si quieren hacer alguna pregunta, no sé, lo que quieran, o para abrir un poco el diálogo. Mónica, Hola, bueno, qué bueno. ¿Cómo va, Hay Cata? una manito. hola, ¿qué tal? La verdad que a mí me asombró mucho la primera escena de fútbol donde él está esperando en el famoso banco que al principio uno duda si es un banco de plaza, si es un banco de cancha, porque bueno, el cartel con los choripanes puede ser en cualquier lugar. Y la verdad que va sorprendiendo, por lo menos a mí como espectadora, porque al principio parecería una escena convencional, ¿no? Filmada de frente, con la cámara casi fija, él mostrándose ante el espectador que supuestamente está de frente, y bueno, después nos empiezan a sorprender con las otras secuencias, ¿no? Donde empieza a aparecer otros encuadres, otros enfoques, y bueno, ahí ya me sacó de la imagen que tenía al comienzo. Yo no sé si eso fue buscado a propósito para ir atrapando al espectador o si salió dentro del proceso. La primera escena, hubo una modificación hace muy poquito con respecto al audio, había 2 audios. Lo que quisimos jugar es o sea, lo que le sucede interiormente y lo que también pasa por fuera, o sea, podríamos llegar a decir hasta culturalmente. Digo, no sé, el gol del Diego de Víctor Hugo lo escuchamos 150.000 veces, la propaganda que el otro día le contamos a los chicos de la UE, o sea, la escuchamos 1000 veces acá, quizás ellos no la conocen, pero acá sucede. Entonces, la idea es que todo eso que pasaba en la cabeza de él, y el audio de Tremendo Solcito, que es un audio que levanta Gente Rota, que es un chico que agarra audios de WhatsApp y los hace dibujitos en Instagram. Era como recordándose él de niño y queriendo jugar a la pelota, y se suspendió porque estaba lloviendo y quiere jugar, ¿no? Como la idea de estar en el banco de suplentes y querer jugar. Cosa aburrida, si las hay, estar esperando para jugar en el banco de suplentes, me ha tocado. Y sucede eso, que acá pasa, el otro día, esto viene como medio anécdota, me pasó esta semana, estaba yendo con la moto hacia un lugar, y estaba pasando por un túnel y pensando, ¿no? En el espectáculo, ¿qué falta contar? ¿Qué nos falta? Esto es un trabajo en proceso, y pensaba, ¿no? Y estaba andando en la moto y de repente veo una pelota en la calle, que se le cae a no sé quién,
y me queda como para, para patearla, y la pateo como para salvársela. Digo, este país, o sea, lo cuento así como medio, me quedé como medio impactado y decir, che, acá te llueven pelotas, ¿viste? Es increíble. Y me quedé así, le digo, estuve charlando mucho con mi primo y le paré la moto y digo, mirá lo que me pasó, o sea, entonces un poco es eso. Volviendo a la pregunta, es como el audio lo quise hacer como esta cosa de radio mental, en donde el tipo le llegan recuerdos y se te mete el fútbol culturalmente, digamos. O sea, Carla dijo que no sabía nada de fútbol, pero que tenía un póster de Maradona cuando era chica. Eh, o algo así, me Un había muñeco, contado. un muñequito. Un muñeco. Y mi hermana me Entonces, cargaba, porque decía que antes de dormir le decía, Maradonita mío, mi amor. Pero porque nací en el 86, entonces estaba ahí en pleno auge, el mundial que siguió. Sí, sí, es que por más que no quieras, acá en Argentina está, es como dice Santi, que llueven pelotas. Es difícil escaparse. Es un ritual muy grande. no sé, Catalina, si respondía a la pregunta. Más o menos, creo que por ahí no entendieron bien lo que yo pregunté, pero no importa. Ay, Vino perdón. bien lo que contaste que te pasa en la calle. Todo es posible, estamos en teatro, ¿no es cierto? Y como Claro. todo teatro aparecen sorpresas. También puede aparecer esto, que por ahí no se entienda lo que la persona preguntó. De cualquier manera, está bien lo que vos me estás diciendo porque me aclara cosas respecto de esa escena. De cualquier manera, yo al principio, vuelvo a reiterarlo porque es lo que a mí personalmente me pasó, después de haber visto la propuesta de Yanilka, que era muy movida con una cantidad de imágenes de todo tipo, visuales, corporales, de todo tipo, ¿no? Muy fuertes. Y de repente yo te veía ahí parado o sentado o que no te atrevías a hablar porque el personaje planteaba todo eso. Bueno, me apareció una escena aparentemente estática, ¿sí? Como espectadora, después de venir del otro, que era un remolino, muy lindo y muy fuerte. Me quedé pensativa y dije, bueno, a ver, ¿qué me estás proponiendo? ¿Sí? Entonces después cuando empezaron a aparecer esas otras secuencias donde empezaron otro tipo de juegos visuales, de movimiento, corporales y demás, bueno, entonces es esto lo que están queriendo mostrarme. Es decir, me pasó eso, fue fuerte el contraste, ¿sí? Obviamente después me metí, pero lo que quería saber era si eso lo buscaron o si les salió esto de querer generar primero una escena que parecía lo convencional y después pasar a otro tipo de encuadres, otro tipo de imágenes, si lo buscaron y querían sorprender al público o no, o simplemente les salió. Lo No, fue estático que buscado. es. Había algo de que se instalaba en la primera escena, digamos, de esta persona esperando. De hecho, habíamos pensado en separadores entre escena y entre un comienzo, en donde era, bueno, a este tipo que le pasa desde que se levanta hasta que va a la cancha. Entonces era como esa llegada, el tren no viene, la ansiedad, esto que el otro, y hay un momento en donde, bueno, claramente no se entendió Catalina, pero como que él entra en una especie como de sueño, y es un poco lo que pasa en su cabeza, como dice Santi, o sea, esperando en el banco de suplente, que te pongan para entrar, digamos, está el deseo tuyo de jugar, está el deseo de ver a tus compañeros ahí, viste, o compañeras con la pelota, y también todo lo que internamente trae este personaje. Entonces era un poco este pase a decir, o sea, de la espera de tren, de que no llega, no llega, no llega, se va toda la gente, estoy solo, no sé qué, no sé cuánto, viste, se acuerda que tiene ese amuleto que le dieron una vez porque ganó, entonces se mete en esa de querer jugar, de querer jugar. Entonces en esta cosa de, bueno, técnico, póngame, que empieza a hablar, ¿no? Tiene todo este texto, y después todo lo que representa el fútbol para él.
ya el segundo texto es medio como esta cuestión de, bueno, hay pelotas por todos lados, los cavernícolas jugaban al fútbol, jugaban en el espacio, ¿viste? Como que se empieza a pensar, y es todo un poco la cabeza de él, que eso lo completa cada espectador, como que puede decir, bueno, él capaz que lo está, digamos, a esta pieza también le faltan un poco de partes, pero también está bueno como que esto, con el conocimiento de cada quien, digo, en el universo de Catalina, el fútbol y las pelotas, y los cavernícolas representan una cosa, para los chicos de Puerto Rico otra, digo como también hay una invitación para que el espectador pueda completar y no darlo todo también en bandeja. Así que sí, es una búsqueda, estaba un poco esta cuestión de instalar para que venga después el resto y darle también otro tipo Está bien, de rítmica a totalmente, los distintos cuadros, digamos. totalmente de acuerdo con lo que decís, Carla. Lo que pasa es que a mí la primera imagen no me transmitió una cosa onírica, ¿sí? Claro. Pero te aclaro, el hecho de haber venido, de haber estado con el espectáculo de Yanilka, me condicionó de otra manera, ¿sí? Como espectadora hablo, ¿eh? Claro, sí, sí. Entonces digo, bueno, ahora va a venir otra cosa así, con esa fuerza, y me lo encuentro a él sentado esperando que lo llamen para jugar al fútbol. Entonces realmente no me imaginé que él estaba en una situación onírica, recordando con imágenes y demás, ¿sí? Después fui entrando en el juego, ¿sí? Por lo menos eso es lo que me pasó a mí personalmente, no sé, cada uno lo verá de maneras diferentes. Obviamente que yo como argentina lo voy a ver de una manera, y alguien de Puerto Rico o de otro país donde el fútbol no es tan masivo ni tan fanático, tal vez un italiano sí, porque son tan fanáticos como nosotros, porque nosotros tenemos mucha sangretana, pero el tema es así, cada uno lo mira desde su situación cultural, de su contexto, de sus vivencias personales, familiares. A mí me pasó eso. No es negativo lo que estoy diciendo, simplemente estoy comentando que me pasó eso y que quería saber si había sido buscado o no, o simplemente es porque salió dentro del proceso. Y está bueno, porque bueno, ustedes después verán, la creación es así. Pero bueno, eso nada más. Catalina, ¿hay alguien más que tiene una pregunta que levantó la mano? La sesión tiene la mano levantadita. Abran el audio para hacer la pregunta. ¿Siguen ahí? Se fueron y dejaron la mano Se fueron levantada. a comer pizza. Dejaron la Pizza mano con levantada birra, y se fueron. para completar el ritual. Claro. Ahí Bueno, está. mi intención era que hablaran otros, ¿eh? Gracias, Catalina. Es justo lo que decía Mónica, esto que se empieza a dar, de poder escuchar digamos, a quien está del otro lado, que por ahí empieza a haber otro tipo de interacción. Si la pieza de Santi también hubiera estado, digo, como grabada, y esto se da también, bueno, hay algo también de compartir esto que decíamos. El mismo. Uy, perdón, es que me están diciendo que no tienen audio en la compu, que no se fueron. Ay, qué problema. ¿Quieren hacer la pregunta por el chat? Dale, buenísimo. En Entonces, lo que ellos escriben, yo quería comentar también que es la primera vez que, o sea, no había visto una pieza justo después de otra sin terminar una sesión. Es la primera vez en que me estoy enfrentando a esto. Y el comentario que dijo Catalina, si no me equivoco era el nombre, o la persona que estaba hablando, cómo la curaduría del evento influye directamente en la percepción de la pieza. Me pregunto cómo hubiese sido esa percepción si el manifiesto no hubiese estado, si hubiese estado la pieza solamente. Entonces, pues es la primera vez que me estoy enfrentando a que la curaduría también hace una influencia enormemente en el espectador. Y nada, simplemente diciendo que es algo que a pensar. bueno, a ver, tenemos que la gente de la sesión nos pone primero felicidades a todos, feliz de ser parte, pero la pregunta no la llegaron a formular. Dijeron que lo iban a hacer y tenemos Hola. Sí, Hola. a ver.
Hola. Y Romina también tiene levantada la mano. Sí. Sí, no soy Romina, soy la mamá de Carla. Sí. Bueno, a mí lo que me generó, a ver, a mí lo que me generó sobre las pelotas, la obra de las pelotas, entendí, me gustó que, o sea, los deseos, vi los deseos de Santiago, de sus ganas de jugar al fútbol, y después también me pareció muy bueno los pases de la pelota, mezclarla con el tango. Y lo que me emocionó fue la última parte, me encantó, me encantó. Bueno, eso es lo que yo tengo para decirles. Gracias. Bueno, muchas Mirá, Santi, le gracias. encantó el video. Bueno, acá apareció la pregunta al final. Les preguntan a todos, les estás preguntando a los dos grupos, sí. Si sienten pudor o cuál es la sensación en relación con lo audiovisual, porque es un lenguaje que es distinto del teatral. Entonces, digo, la pregunta es, si sienten pudor en este enfrentarse al lenguaje audiovisual, ¿está bien traducida, Vero, la pregunta? Sí, eso es entonces. No, por favor. ¿Qué le dicen entonces a Vero? Pudor no. A mí me quedé con lo que hablábamos recién con Catalina, de la primera escena que nos costaba, y hay una intención de lo estático y de lo onírico que yo no estaba pudiendo, no lo estaba encontrando, y me parece que en una cuestión en una función presencial, me imagino como hacer la misma, no sé, el mismo recorrido, ¿no? Con una diagonal y volviendo y llegar a sentarme. Siento que lo que quizás se podría llegar a, o sea, se podría llegar a conectar más y a transmitir más que con una cámara. No sé por qué lo pienso. Esa escena nos estaba costando porque Carla me decía, quédate quieto, quería algo más estático, y yo me movía mucho, hasta que a lo último empezamos a tomar más decisiones en dónde mover, en dónde quedarse más quieto. No he cerrado, digamos, lo que estaba observando Catalina, en donde quizás no se transmite. Y volviendo a la pregunta, no pudor, pero sí siento que hay algunas, siento como que por momentos puede haber limitaciones, y hay que tomar otro tipo de estrategias para poder llegar a transmitir algo que mirando a alguien en el público o estando compartiendo el mismo espacio con el público pueda llegar a generarse. No sé si soy claro con la respuesta, pero es lo que me salió a decir. Te dicen que súper. Sí. Y hay una cuestión, me quedé con algo con la espacialidad, que con la escena del tango sucedió que teníamos la intención de hacerlo como a dos cámaras, ¿no? Entonces, pero no lo hicimos porque la cámara que está fija, que es esta con la que estoy hablando acá, si la usábamos, se veía como una cuestión bueno, de este fondo y demás, y no lo pudimos lograr. Entonces hay una cuestión de que también en la pieza se ve en las decisiones el espacio en donde yo estoy. O sea, se está compartiendo eso. No, eso como para aportar. Yanilka, y ya cerramos, pues los chicos de SPIN me están diciendo que tenemos que redondear, así que Yanilka le contestás a Vero y ya cómo vamos.
Pues igual el pudor, pues no siento, yo creo que nací extrovertida, así que creo que soy una sinvergüenza en muchas partes de mi vida, específicamente en el teatro. Pero la sensación que tengo nunca la he desligado de la sensación que tengo de la teatralidad, porque me pongo igual de nerviosa, porque sé que hay unos espectadores detrás de la cámara. Y por lo menos en la UE nos hemos enfocado mucho en la interactividad. Así que, por ejemplo, en Etude número 2, las personas prendían sus cámaras para bailar con nosotros. Entonces, era la misma sensación de, están bailando, los vemos, y ir a la tableta a verificar si la gente estaba prendiendo sus cámaras, si estaban bailando, si estaban contestando, si estaban respondiendo a nuestro estímulo. Entonces, no creo que lo digital me enamora porque no lo siento tan diferente tampoco en mi cuerpo. Siento esas mismas sensaciones de las cosquillas y los nervios y esa adrenalina de hay alguien vivo que me está viendo allá atrás. Y esa sensación, pues, la agradezco. Y algo que sí se traduce de lo presencial a lo digital en mi cuerpo. Mi cuerpo ha respondido así, yo lo he escuchado y es algo que me ha sorprendido, pero a la misma vez no. Buenísimo. Acá me autorizan a las 2 preguntas más y con esas sí cerramos. Una que dice para Santiago, ¿cómo te sentiste? Perdón, Yanilka, te agradecen. Genial, dicen hermoso, muchas gracias. A Santiago también le habían agradecido, perdón, es que estoy tratando de... Bien. Pregunta para Santiago, ¿cómo te sentiste con este proceso de reiniciar tu carrera como futbolista y cuánto influyó la partida del Diego, así dice, del Diego, para la producción estética? Reciclar, bueno, reciclar, va, para que te lo pregunto de nuevo entonces. ¿Cómo te sentiste con este proceso de reciclar tu carrera como futbolista y cuánto influyó la partida del Diego para la estética de producción? De reciclar, ¿no? Sí. Surgió, bueno, con Carly nos conocimos en talleres de clown y con Julia Mucio. Ella me instaló la idea de que, che, vos en algún momento tenés que hacer algo con el fútbol. Y siempre aparecía como un número y no cobraba importancia, y para mí era muy importante. Yo jugué al fútbol como 10 años o más, o sea, amateur, como 10 años de mi vida, y siempre aparecía como una especie del cuerpo del deportista y demás. Hoy lo comentaba en una nota en la radio que me hacían, y empezó primero como idea de hacer este espectáculo como un poco como una crítica, ¿no?, al fútbol como industria y demás, y surgió de querer hacerlo esto, de nombrar el juego, ¿no?, como de que cobre importancia el juego. Perdón, me estoy yendo un poco por las aguas y por las ramas. Voy a ser más concreto. Surge como eso, se me instaló esta idea y esta sugerencia de Julia de tenés que hacer algo con el fútbol, y encontré el año pasado el lugar y el tiempo para hacerlo, ¿no? Pandemia, tuve tiempo de conectarme con Gonza y lo escribimos. Y surgió este personaje que contaba recién, que era este chico que después se perdía a sus amigos y demás, y quedaba solo, y quedaba en el tren y yendo de un lado para el otro, y quedaba solo, y lo único que encontraba era como devoción por el Diego. Y entonces esto era como una especie de monaguillo de la iglesia maradoniana, que existe realmente acá en Argentina. Le digo a los chicos de Puerto Rico, existe la iglesia maradoniana, que es una especie de sátira, pero es una religión. Hay gente que se casa sí, esto es verdad, lo pueden buscar. Entonces era una especie de monaguillo. Cerramos la obra y a los 3 meses fallece el Diego,
Y bueno, con Carly dijimos, che, estaba la idea de hacer el altar y influyó como herida emocional colectiva, traerlo a él como Diego Maradona y a él como Dios que juega o sea, como esta cosa de que nosotros ponemos eso, ¿no? Como el Diego es el que juega la pelota y que lo adoramos por eso. Que pudo haber sido cualquiera, o sea, hoy ponele que es Messi. Entonces eso, no sé si Vicky es que preguntó, si respondí. Vengo medio mal, que me preguntan algo y termino respondiendo otra cosa. Pero... Te dice muchas gracias. Y Genial. Mar y Lucas, esperen que perdí dice que quedó muy claro. Esperen que Mar y Lucas, si quieren, no sé, prender el micrófono y hacer ya la última pregunta para ya sí despedirnos entonces. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí está, sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, felicitarlos a todos primero por los trabajos que fueron muy lindos, y es muy linda la posibilidad también de, a través de lo virtual, que apareció tanto esa palabra durante la noche, poder ver propuestas de otros países o personas hablar de teatro desde diferentes lugares, que tal vez de una manera más presencial y convencional se hace un poco más complejo. Y después preguntarle a Santi y a Carla, digamos, al respecto de, en un momento en la primera propuesta que vi, esta de Matar al Teatro, apareció una frase que me pareció muy linda al respecto, algo así decía, no me la acuerdo específicamente, de que cuando se vuelva a lo de antes, a las puestas más presenciales, no se tenía que volver de la misma manera, ¿no? Una cosa así, como volver diferentes, y preguntarles qué de toda esta situación de tener que montar la obra de una manera diferente, ya que iba a ser virtual, y que los obligó, digamos, a resolver las cosas de una manera, lo sorprendió o les gustó tanto que la dejarían, ya si en algún momento hacen esta apuesta en forma presencial. Tal vez se me ocurría lo de los muñequitos, ¿no? Que también lo mencionaron hoy. ¿Qué escena les gustó? O a vos, Santi, como actor, que podés decir, bueno, tal vez si esto lo hubiese hecho presencial, no se me hubiese ocurrido jugar con unos muñequitos en una pizarra, esto era para otra cosa, pero al tener la necesidad de resolverlo así, ahora me gustó y quedó, digamos, ¿no? Si hay algo de todo lo que tuvieron que experimentar de esta manera virtual, lo dejarían ya en el caso de más adelante, como tenían la idea en un principio, de hacerlo presencial. Yo ya le tomé el gustito a la cámara, le tomé como ese gustito y me parece que se queda. El otro día un amigo me dice, yo te toco en una banda, se llama Doctor Vivario, y vamos a hacer una producción. Mauro, quien hizo el video del altar del Diego, también se maneja haciendo puestas audiovisuales, y el otro día hablando con los chicos de la banda me dijo, bueno, podría ser combinada, o sea, lo haces presencial y lo transmitís y usás la plataforma, puedes proyectar con un video para la gente de presencial los jugadores y a la vez lo podés transmitir por Zoom. Hay que producir, pero me parece que se quedan los muñequitos, se quedan las cámaras, el enfoque de arriba. Me parece que, bueno, el otro día también Meli nos decía, ¿no? Como esto, no sé si se va a poder presentar presencial. Bueno, lo haríamos combinado, no sé. Me parece que bueno, por lo menos yo le tomé gusto y me gusta, así como me parece que hay algo, una riqueza que ya está, que se quedó. Además que lo podemos ver desde otros lugares. Si no, Claro. no lo hubiésemos podido ver. Totalmente. Sí, Bueno, sí, los te chicos empiezo a de... preguntar- Sí, perdón.
Dale, dale. No, algo para acotar, sí, también en la idea de los proyectores, digo, como retroproyectores en escena, digo, como que se expande todo un montón más. Hablando pura y exclusivamente de lo presencial, al margen que también se sale otro tipo de teatralidad a través de Zoom. Yo creo que esta cuestión de la exploración, digamos, con los recursos que tenemos y dónde tenemos, como que nos hace repensar el espacio desde otro lugar. Qué sé yo. A mí me pasó la semana pasada, terminé también un seminario en donde hicimos una presentación final y usábamos paredes, todas las presentaciones fueron con paredes, y yo digo, qué loco cómo se resignifica las paredes, que estuvimos tanto entre tantas paredes, porque, qué sé yo, en la universidad me acuerdo profesoras y profesores de corporal diciendo, usen la pared, viste, como, usen la pared y qué sé yo, y acá eran todas las presentaciones con pared, y yo digo, claro, vimos pared durante cuánto tiempo, viste, era como, y todos así derretidos en la pared, siendo expulsados por la pared, jugando con la pared, de repente eran, eso fue a través de Zoom también, digamos, cuerpos en otras posiciones que parecían que estaban como, viste, desde el techo y un montón de cosas, y como que se abre todo un universo, que creo que todo esto, digamos, como que pasó también con la obra de San, y no pensaba para este dispositivo, se empieza como, bueno, a ver todas las posibilidades. El teatro de objetos para mí también, todo lo que sucedió, llegó para quedarse, lo mismo de las cámaras, al margen de que sea algo chiquitito, puede ser lo íntimo de la escena, pero siendo proyectado en otra parte del escenario, y como jugar con todo eso, para mí sumó por todos lados, y creo que sí, y también el hecho de esto, de que lo pueda estar viendo gente de Puerto Rico, bueno, mi familia está en Ramallo, yo no soy de acá, entonces eso tanto el año pasado como ahora, digamos, acerca la posibilidad de que puedan ver lo que yo hago acá, estando allá, ¿no? Entonces es como, sí, abre totalmente todo, un montón, otro universo, un abanico de posibilidades que está buenísimo. Y hay que, bueno, seguir explotándolo. Totalmente. Bueno, gracias por todo. Los chicos de SPI van a despedirse. Muchísimas gracias. Esto fue la apertura de Semillar, qué lujo. Puerto Rico y Ciudad Autónoma de Buenos Aires combinadas. Nada, agradecer, estamos muy felices. Mañana hay una segunda función que transmite desde Tijuana, México, el grupo Teatro en el Incendio. Es una obra transmedia que sucede entre WhatsApp e Instagram, y después vamos a venir al conversatorio al Zoom. Todos invitados a sacar su entrada en Alternativa Teatral. El nombre es El Misterio del Amor entre Varones. Así que nos vemos mañana a las 21 horas en SPI, si les parece. ¿Dale? Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Gracias. Toda la Gracias. compañía Gracias a V. todos. Gracias. Gracias. Chao, nos vemos. Gracias, Mónica. Chao, Chao. chicos. Chao. A todos.